Buenos días, ¿cómo están? En estos días yo publiqué en Facebook una parte de una canción que nosotros hemos cantado aquí, que a mí me gusta mucho, que le llaman Guerrero, ¿se acuerdan? Le llaman Guerrero. Y la parte que me gusta es, porque yo le pongo mucho cuidado a las canciones, la letra. Es cuando dice que cuentan de un Dios que hace maravillas, que le da poder a su pueblo, que gracias a él tomaron ciudades, o sea, y eran pescadores, eran agricultores, eran albañiles, eran gente del común, pero tomaron reinos y ciudades en el nombre de Dios. Que Dios se convertía en cortina en nube para taparlos del sol, en columna de fuego para darles abrigos. Porque la Biblia es un libro que habla de un Dios todopoderoso haciendo milagros a favor de su pueblo. Ese es el mensaje de la Biblia, por lo menos en el Antiguo Testamento. Usted se pone a mirar y siempre vemos a un Dios todopoderoso llevando a cabo fenómenos naturales a favor de su pueblo, haciendo aparecer dinero de donde no hay, enfermando con locura y a los ricos y poderosos que oprimen al pueblo. Entonces, ese es Dios. Uno no tiene que pelear, Dios pelea por uno, sin embargo uno va a las batallas, amén. Entonces todo ese poder radicó en Jesús cuando caminó en la tierra. Jesús era el que sanaba endemoniados, era el que predicaba, era el que dejaba locos a los sabios del tiempo. Y luego Jesús le dijo a los discípulos, luego ese poder Jesús lo delegó a la iglesia. Jesús le dio a la iglesia el poder de atar y desatar, el poder de cambiar vidas, la llave del reino de los cielos se la dio a la iglesia. Entonces, todo ese poder que hemos hablado, que hemos visto, que cantamos, hoy habita en usted y en mí. ¿Lo cree? ¿Usted cree eso? Claro, es difícil a veces creerlo porque uno se pone a mirar, o sea, pero Dios, ¿qué va a hacer conmigo si yo, o sea, esa vida que he vivido yo es tan terrible que Dios conmigo no puede hacer nada? O yo no tengo preparación, o sea, este mundo es muy avanzado, este mundo va muy rápido y yo siento que yo me quedé, o sea, no sirvo, Dios conmigo no pudiera hacer nada. Otros dicen, no, mire, yo he hecho unas embarradas que no las sabe nadie, ni los más cercanos saben las cosas que yo he llegado a hacer. ¿Cómo me va a decir usted a mí que Dios puede hacer algo conmigo? Pero no se le olvide que en la Biblia hay una historia, hace más de 2000 años, de un puñado de creyentes, dirigidos por 12 hombres, con pocas más armas que un mensaje, las palabras de un carpintero, que ellos decían que lo habían visto resucitar, pero no tenían cómo comprobarlo. Y ese grupito trastornó el mundo entero. Ese grupito pequeñito se reunía en un segundo piso, y desde ese segundo piso, sin medios de comunicación, sin tecnología, sin bandas de rock, sin flyers, sin nada, en ese aposento alto se gestó la más grande revolución que ha conocido la historia, el inicio de la iglesia primitiva. Y eran hombres y mujeres que no solamente hicieron crecer la iglesia floreció con un mensaje, el mensaje de la salvación. Hicieron incontables milagros en el nombre de Dios. Y desde todo punto de vista, desde toda perspectiva, el mundo no volvió a ser el mismo, ni políticamente, ni históricamente, ni espiritualmente. Dejaron el mundo patas para arriba, el mundo no volvió a ser el mismo después del paso de ese puñado de hombres. Y no tenían nada, lo único que tenían era ¿qué? Un mensaje y el poder de Dios habitando en ellos. Para entender un poquito más de eso tendríamos que ubicarnos en la Roma del primer siglo, para que usted, a veces nosotros leemos el libro de los Hechos, pero no dimensionamos lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así que ahorita vamos a montarnos en el DeLorean con el doctor Emmett Brown y vamos a visitar la Roma del primer siglo. Roma era como decir los Estados Unidos de hoy, era como decir Norteamérica de hoy, era el epicentro del desarrollo, del comercio. Si usted quería surgir en los negocios o viajar, usted tenía que aprender latín, que era el idioma de los romanos. Y hoy en día usted tiene que aprender inglés. El latín era el idioma el inglés de hoy. Ellos tenían el poder de una tecnología incomparable. Ningún otro imperio ha tenido la tecnología que tuvo Roma. Colosales proyectos arquitectónicos que al día de hoy, oiga, hay una cañería que 2500 años después todavía funciona. Compárela con las cañerías de ahora, las que tenemos nosotros aquí. Si las casas tienen dos sanitarios y usted llega y hace del cuerpo en el de allí y se brota por el otro. O funcionan un año la cañería, luego hay que abrir porque esto no funciona.
o no tenemos buen servicio de agua, no sé, compare eso, y allá las cañerías que hicieron en los tiempos de Cristo y antes todavía funcionan. Imagínense las proezas de ingeniería de ese imperio. Los ejércitos enemigos huían en desbandada ante las legiones romanas, eran un ejército poderosísimo. Eran dueños de los mayores avances en armas. Todo esto dentro de una cultura farandulera, ¿no? El romano era farandulero, eran como había como un ego cultural colectivo. Había ese romano era un orgullo, y todo el mundo quería ser romano. Por eso era que ellos conquistaban, ellos hacían imperio, todo el mundo quería, yo quiero, porque los veían y tenían daban la apariencia de poder, tenían una apariencia de ser una raza superior. Pero lo que no sabían era que aunque poseían la tecnología, aunque poseían las armas y aunque tenían los ejércitos y el Coliseo romano era el que albergaba las multitudes, a través del imperio, en los mercados, en los callejones, en los alcantarillados, un rumor se estaba expandiendo. Estaba ocurriendo algo increíble, las vidas estaban siendo transformadas y un nuevo movimiento estaba a punto de surgir y el mundo iba a ser puesto de cabezas. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, hay milagros incomparables, las vidas son transformadas, hay una atmósfera de poder, hay amor, hay unidad, y eso atrae un crecimiento que la iglesia no tiene que hacer mucho esfuerzo. La iglesia primitiva no tuvo que hacer esfuerzos grandes para que crecieran, ellos simplemente estaban viviendo y naturalmente la iglesia crecía porque había un poder sobrenatural desconocido para el mundo antiguo posando sobre ellos. Y usted se pone a mirar hoy, más de 2000 años después, el imperio cayó y la iglesia sigue. Es increíble, ¿no? Uno debe convertirse en un surfista espiritual. ¿Sabe qué es un surfista? ¿Ha escuchado esa palabra alguna vez? El surfista es el que se monta en una tabla y cuando hay una ola, el surf es el arte de desplazarse sobre las olas manteniendo el equilibrio. Ese es el surf. Entonces cuando tú vas a una clase de surf, aprender a surfear, te enseñan todo lo referente al deporte. Te dicen cómo tener un equipo adecuado, cómo saber si la ola que viene es buena para surfear. Te dicen cómo hacerlo, pero no te dicen cómo crear una ola, porque es imposible crear olas. Nadie puede decir, bueno, usted crea una ola así, eso sería algo artificial. El único que crea las olas es Dios. Entonces un surfista espiritual es uno que sabe moverse sobre las olas que Dios trae, manteniendo el equilibrio. Es un entendido de los tiempos y sabe por dónde va el verdadero mover de Dios. Ahora, una cosa son las olas de Dios y otra cosa son las modas que a veces la iglesia se inventa. Una cosa son las olas de Dios traen crecimiento, pero la mayoría de los líderes, cuando queremos ver crecer la iglesia, y esto lo dicen los expertos en crecimiento, comenzamos a hacernos la pregunta incorrecta. Decimos, ¿qué hacemos para que la iglesia crezca? Esto es como preguntar, ¿cómo creamos una ola? La pregunta correcta debiera ser para todos los líderes, ¿qué es lo que impide el crecimiento en nuestra iglesia? ¿Cuáles son las barreras que bloquean la ola que Dios quiere mandarnos? Los expertos en crecimiento coinciden en un término para definir la iglesia modelo. No es mega iglesia, no es iglesia grande, no es iglesia próspera, aunque son iglesias grandes, son prósperas, pero el término que define la iglesia modelo es iglesia saludable, una iglesia saludable, porque una iglesia puede ser grande y ser débil, o puede ser grande y ser fuerte, y una iglesia puede ser pequeña y fuerte, o puede ser pequeña y débil. Entonces uno debe procurar ser una iglesia ¿qué? Saludable. ¿Me están escuchando? Amén. Entonces, la iglesia, aunque tiene normas y sistemas de organización, es un organismo viviente. Y como todo organismo viviente, crece de manera natural. Cuando usted tiene un hijo, usted no tiene que decirle al hijo crezca. El hijo crece porque es un organismo viviente. Crece naturalmente, ¿no? Está hecho para crecer. ¿Qué es lo que el padre puede hacer por el hijo? Proporcionarle buen alimento, mantenerlo fuera de un ambiente tóxico, darle un calor de hogar y entonces el hijo crece saludable. Entonces la tarea de los líderes debiera ser trabajar en equipo y descubrir y quitar las enfermedades y las barreras que le restan salud a la iglesia y que obstruyen su crecimiento y no tratar de crear el crecimiento. Pablo escribió en 1 Corintios 3:6, yo planté,
Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento es algo que es natural, pero hubo un trabajo en equipo, hubo una delegación. Alguien hizo una cosa, otro hizo otra cosa. Con los niños, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con niños, pero yo no soy un hombre que sea capaz de estar ahí firmemente, pero me gusta estudiar y tener material fresco para que Elkin, que sí es capaz de estar ahí, pues les dé el material sábado tras sábado a los niños. Y el crecimiento creo yo que lo ha dado Dios, porque ese grupito de niños, y yo cuando voy allá, hermano, yo voy allá, yo no quisiera salir de ahí, porque yo sé que aunque nos cueste creerlo, porque uno casi nunca uno cree en las cosas que uno mismo está haciendo, algo está pasando con ese grupo de niños, y algo va a pasar. Nosotros lo vamos a ver y nos vamos a sorprender. Entonces, el crecimiento lo da Dios, es algo natural, pero a veces los líderes, cuando ignoramos las cosas, y cuando vamos a un seminario, por ejemplo, de liderazgo, de Igle Crecimiento, y nos dicen que lo más sencillo, hacer crecer la iglesia lo más sencillo, es descansar en Dios. Uno lo único que tiene que hacer es tratar de encontrar la salud de la iglesia, y ya vamos a hablar de eso. Entonces, pero como es tan sencillo, y uno por naturaleza quiere complicar las cosas, uno mismo es el que se complica. Entonces a veces muchos pastores, yo los he visto, que hacen del mover eclesiástico algo matemático o científico, hacen de los métodos algo matemático o científico. ¿Qué es la matemática? 1 más 1 es 2, y eso es irrebatible, eso es así en cualquier época y lugar del mundo. 1 más 1, 2. ¿Qué es la ciencia? Hidrógeno más oxígeno es igual a agua. Eso es así en cualquier lugar y época del mundo. Entonces nosotros cuando traemos un método que vimos que en otro lugar del mundo, en otra época funcionó, lo traemos aquí como si fuera algo científico y matemático, cuando no es así. Las olas de Dios fluyen libremente y nosotros no podemos manejarlas de esa manera. En los tiempos de los reyes, que no recuerdo muy bien la historia, pero en las épocas de los reyes encontraron una serpiente de cobre, por ahí cacharreando y buscando, encontraron una serpiente de cobre. Entonces dijeron, mire, esta serpiente fue con la que en el desierto, en los tiempos de Moisés, Dios libró al pueblo de las serpientes que los habían mordido. ¿Usted conoce esa historia? Que un poco de serpientes envenenadas mordieron y mataron un poco de judíos, y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de cobre. Y los que miraron la serpiente se salvaron, se sanaron. Eso era una tipología de lo que iba a ser Cristo cuando viniera. Las serpientes eran los fariseos y Cristo era el que los iba a salvar de la religión, que es que enferma y envenena. Entonces, cuando ellos encontraron esa serpiente, este es el método que funciona, y comenzaron a adorar la serpiente, porque sabían, eso dio resultado en un tiempo. Ahora, lo que yo trato de decir es que no es tanto el método que Dios implementa o que Dios bendice en un momento, sino el poder detrás del método. Los métodos pueden cambiar. ¿Estoy siendo claro? No debemos convertir en algo irrebatible cosas que pueden cambiar. Y no es que yo tenga nada en contra de los métodos, pues ustedes saben que a mí me gusta, dentro de lo poco que puedo, ser organizado y tener esquemas claros. Pero a veces pienso que la razón por la que la gente sale tan rápidamente por la puerta de atrás de las iglesias, como entró por la puerta principal, es porque tienen un encuentro más con nuestros programas y nuestros métodos que con Dios mismo. La gente no quiere que la empapelen, la gente no quiere que la tratemos de convencer con nuestros débiles argumentos. Claro que hay que tener argumentos, claro que hay que tener doctrinas claras, claro que hay que tener métodos, pero más allá de todo eso, la gente sencillamente quiere conocer a Dios. Lo mejor que la iglesia le puede garantizar a los que asisten a ella es que en cada servicio haya un encuentro con Dios mismo. Amén. Eso es lo que nosotros debemos procurar, porque esa es la única fórmula que, aunque no es científica ni matemática, da resultado en cualquier época y lugar del mundo. Que el cielo se destape y la gloria de Dios descienda sobre la iglesia, sobre nosotros. Amén. Eso se llama avivamiento. ¿Yo estoy siendo claro? La historia clásica de la Roma antigua se encuentra en una obra que se llama Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, escrita por un señor llamado Gibón. Era un erudito, decididamente opositor al cristianismo, siempre lo fue. Pero hasta ese señor Gibón tuvo que escribir acerca de la iglesia cristiana en los tiempos de Roma, y es increíble lo que dijo. Se asombraba
por el poder milagroso atribuido a la iglesia primitiva. Y otro intelectual escribió, eran completamente felices en medio de dificultades, y ellos no entendían eso, ¿cómo? Y eran eruditos. Entonces, Gibbon escribe, mire, abandonan los pecados cuando se hacen cristianos, vivían vidas ejemplares y exhibían un nivel de virtud desconocido en el mundo antiguo. Tremendo. Y este man no creía en el evangelio y tuvo que escribir eso. La forma virtuosa de vivir estaba más allá de la comprensión de los hombres. Tremendo, mano. ¿Te me está escuchando? La fuerza motriz de la iglesia primitiva, en términos humanos, era la unidad. Ellos eran unidos. Pero habían dos razones que los unían. Solo dos razones. Ellos no les cabía, no tenían en la mente otra cosa. Solo dos cosas tenían para estar unidos. Que Dios era el creador y que Cristo los había salvado. No habían, o sea, ellos cuando se reunían en el culto, esa era la conciencia que tenían, no pensaban en otra cosa. Que Cristo los salvó y que la creación era hermosa. Y a esa unidad se debía el poder que experimentaron. Cuando uno lee los Hechos, ese resumen de la historia que está en escasitas hojitas, abarca por lo menos, dicen los expertos, entre 25 y 38 años el periodo de tiempo de la iglesia primitiva. O sea que ellos también tuvieron que haber pasado largos periodos de tiempo en los que no vieron señales, no vieron milagros, no hubo nada, simplemente eran servicios como muchos los hemos experimentado, normales, entre comillas, normales, pero era que la fe de estas personas no se cimentaba en las señales y en los milagros, por eso no fluctuaban. La fe de ellos estaba totalmente puesta en la persona y en la palabra de Cristo. Porque nosotros somos de que si no me profetizan no hay unción. Ay, como no me adivinaron el futuro, entonces el pastor no está ungido. Ay, no, hoy no temblé en el culto, entonces no hay presencia. No hubo presencia porque no temblé. Ay, no, gracias a Dios nosotros somos una iglesia madura. Nosotros hemos madurado, gracias a Dios. Y de verdad, nosotros hemos madurado. Ay, no, es que si no me sale escarcha de las manos, entonces es que no hay unción. Y usted se pone a mirar que cuando traen un profeta de otra parte, pues, para que usted vea una iglesia llena. Porque la gente anda buscando, vivimos como seres terrenales, buscando una experiencia espiritual pasajera. Y sucede que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal pasajera. Otra vez, vivimos como seres terrenales, buscando una experiencia espiritual pasajera. Y sucede que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal pasajera. Usted y yo no pertenecemos aquí. Usted y yo somos de otro lugar. Estamos aquí de paso. Entonces no tenemos que andar buscando que quién es el profeta de moda, que quién es el que tiene escarcha en las manos, que quién es el que le sale oro de las manos, aunque si le sale oro de las manos yo lo buscaría para que me ayude a pagar unas deudas que tengo. Pero no debemos andar buscando esas cosas, ¿no? La iglesia primitiva dice, es interesante, dice que tenían una sola mente. Ese era el término de unánimes, una sola mente. Era una mente colectiva, era una unidad que no se conoce. Porque eran ciudadanos del reino y lo único que les importaba era volver algún día al cielo con Cristo, porque para eso vino Cristo a la tierra. Amén. Bueno, claro, todo eso era antes de que el egocentrismo humano se subiera a los púlpitos y tuviéramos que comenzar a inventarnos fórmulas de cómo tener éxito haciendo tesoros en la tierra. Y hoy tenemos iglesias que se quedaron gordas y sin aliento de tanta prosperidad. Otras iglesias que sufren de tuberculosis y de tanto método y tanta doctrina. Y otras que padecen de esquizofrenia, de tanto ruido y conceptos raros y tanta confusión. Algunas iglesias están atadas a tradiciones obsoletas, porque la que manda es la hermana Berta. Pero tenemos que tener claro cuál es la clase de iglesia. Este sermón, por cierto, que yo no he dicho cómo se llama Yo quiero una iglesia, pues estamos hablando de la iglesia. Y hay una canción muy hermosa que se llama, no, pero todavía no la ponga, yo te aviso cuándo, que se llama Yo quiero una iglesia, de René González. Y como yo soy un tipo ¿para qué es esto? Que tengo mis contactos por ahí, pues invité a mi amigo René González, el que canta. ¿Usted ha escuchado Yo quiero una iglesia? Yo quiero una iglesia. Bueno, yo invité a mi amigo, es un cantante internacional, famoso, está allí esperando que yo le dé la señal para entrar.
Sí, les estaba contando que este sermón se llama Yo quiero una iglesia. Y hay un señor que se llama René González que canta la canción Yo quiero una iglesia. Yo lo invité, él sacó la agenda para venir. Me está esperando allí que yo le diga para entrar. Porque esa canción demuestra qué clase de iglesia Dios quiere, ¿sí? Una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, que liberte al cautivo, una iglesia que hable de unidad, que hable de verdad. Es una canción hermosa, usted la va a haber escuchado y yo lo invité para que la cante aquí. Pero lamentablemente nosotros nos movemos por preceptos que la hermana Berta controla, ¿no? Para los que no conocen a la hermana Berta, ella es la presidenta de la red de damas, de la red de alabanza, la red de evangelismo y la red de informantes. Ella es la líder RCN, líder en noticias, líder en opinión. Ella que es tan santa que se mantuvo virgen hasta el divorcio y hoy es la encargada de dar la asesoría a las parejas. Ella es la que da el curso matrimonial. Entonces, hay gente que se rige por, lo que trato de decir es que hay gente que se rige, la iglesia hoy en día se rige por caprichos de personas, por gente que no ha madurado y no saben entonces cuál es el mover de Dios, cuál es la ola de Dios, porque no, es como yo digo, y la cosa tiene que ser es como yo digo. Entonces, miden la unción y miden todo lo que pueda pasar en una iglesia. Aquí, la mamá de un ser humano es la figura para su alma de la iglesia. ¿Estoy claro? La mamá de un ser humano, tu mamá, perdón, la mamá es la figura en el alma del ser humano. O sea, una persona que no tenga buena relación con su mamá no va a ser capaz de vincularse en una iglesia fácilmente. Eso es una realidad espiritual. Y usted va a conocer gente, yo conozco uno que a toda iglesia que va lo que encuentra es un problema, y comienza a criticar y tiene problemas toda iglesia que va. Y un día se descubrió que el problema de fondo de este muchacho era que tenía un odio hacia su mamá. Él odiaba a la mamá. Porque la madre es la figura, entonces imagínate, si no me llevo bien con la figura en mi alma que tengo de la iglesia, que es mi mamá, cuando llego a la iglesia verdadera, lo que se despierta en mí es el rencor hacia mi mamá. Entonces por eso es que usted ve que el man es trabajoso y no, esto aquí se va para una iglesia y para otra iglesia y para otra, y en toda iglesia encuentra cosas malas y la culpable siempre son las iglesias, no él, no la persona. Uno tiene que entender que no va a encontrar nunca en la vida una iglesia perfecta, y el día que uno llegue a la iglesia perfecta se daña. Entonces tenemos que entender y ser maduros en eso. Entonces cuando el man, no, es que mira, cuando se descubrió que el problema de él no eran las iglesias, era la mamá de él, no, que ahora cómo hago yo, quiero pedir perdón, hermano, y volver a arreglar las cosas, tal. Pero viejo, usted le pide perdón a la iglesia y su problema va a seguir. Usted, porque fue un hombre que le hizo la vida imposible a todos los pastores, a todos los líderes les hizo la vida imposible, hermano, y ahora que va a pedir perdón. Bueno, claro, uno tiene que perdonar y el man debe pedir perdón, y hemos hablado de eso, y ahorita vamos a hablar de eso, hablando de la iglesia saludable, pero el man pidiendo perdón y eso, y que yo quiero pedirle perdón a la iglesia porque yo quiero volver a arreglar las cosas. Y como le digo, su problema no es con la iglesia. Usted me pide perdón a mí, usted le pide perdón a la iglesia y su problema va a seguir, a cualquier iglesia que vaya, porque el problema suyo no es la iglesia. Usted vaya a pedirle perdón a su madre y usted va a ver cómo se le arreglan los problemas, ¿no? Porque es que la gente no se da cuenta que su incapacidad de llevarse bien con otros y su problema de vincularse en grupos tiene una razón de ser, y es la falta de perdón. La gente no quiere aceptar que la hostilidad hacia una relación le impide y le obstaculiza las relaciones con otras personas. De ahí lo importante de aprender un estilo de vida de perdón. Entonces, tratando de hablar un poquito de lo que es la iglesia primitiva y de lo que es la iglesia saludable, yo quiero, por favor, que le demos la bienvenida con un fuerte aplauso. Sí, sígase a mi hermano. Okay. Le demos la bienvenida a mi amigo René González. Con ustedes, René González, un fuerte aplauso. Hermana Berta, ¿usted qué hace aquí? Hace tanto tiempo no volví a la iglesia porque la pastora no me saludó. Ay, pastor, vea, ore usted por mi hijo, porque esa platica como que se perdió. Hace tanto tiempo que no me visitan, y eso pues que yo siempre llevo el diezmo.
Hermanita, vaya que le den un consejo, no pa' que mi hermano yo sé más que el pastor. Si yo soy la ungida, multiplico peces, a mí no me echan cuento en revelación. Yo ya no madrugo a que Dios me ayude, sino a ver en qué le puedo colaborar yo a mi Dios. Hace tanto tiempo que no me ministran y que no me dan canastas del amor. El culto pasado no hubo presencia porque no hubo gritos ni ministración. Me voy de esta iglesia pa' donde Eduardo Cañas, que allá sí hay unción. Yo quiero una iglesia que sane al herido, llena de hombres flojos para levantarme un marido. Yo quiero una iglesia que cuando me haga el perdido me vaya a buscar. Yo quiero una iglesia que con su mirada me diga el futuro o no creo nada. Yo quiero una iglesia que cuando me oren me empujen para atrás. Yo quiero un rebaño de ovejas pendejas que por cara dura me dejen mandar, donde los pastores siempre profeticen, te vas a casar. Así, hermana. Ya lo puedes quitar. ¿Cómo? Ah, bien, la hermana Berta se va a pronunciar. Oh, pues, reverencia. Yo no había salido porque estoy haciendo el café, yo soy la que hago el café. Y quería decirle, hermano Pablo, y el culto está lleno, se nos llenó. Y quiero que escuchen eso que él dijo, porque así tiene que ser la iglesia, así. ¿Oyeron? Sí, sí. Bueno, si el culto está lleno, porque es que por ahí me dijeron que es que en él sacaba las cuentas. A ver, hoy le toca a Pablo, entonces hoy no voy. Entonces, hoy cambiamos el culto para que le tocara a mamá hacer la predica mía a él. Bueno, sería espectacular que la gente que no asiste a nuestras iglesias, sería espectacular que la gente que no viene a nuestras iglesias tuvieran que decir lo que dijo Gibón. Esta gente vive de una manera que nosotros no entendemos. Sería espectacular que dijeran eso de nosotros. Esta gente muestra una virtud desconocida para estos tiempos. Sería espectacular. Porque la iglesia, entendamos esto, siempre vamos a ser atacados por el diablo, siempre, en todo momento y en todo lugar. Y el diablo tiene dos formas de ataque. Amén. El diablo tiene dos formas de ataque, externa e interna. El diablo ataca desde afuera. La iglesia ha sido difamada, la iglesia, hablan mal de la iglesia, tratan de obstruirla. Y lo mejor que le puede pasar a la iglesia es ese tipo de ataque, que la ataquen desde afuera. Porque cuando no la están atacando desde afuera, quiere decir que el diablo se metió a la iglesia y la está destruyendo desde adentro. Y hoy en día el enemigo está subido en nuestros púlpitos y sentado en nuestras sillas. Por eso es que la iglesia ha perdido poder y ha perdido importancia y relevancia. Nuestras iglesias se parecen más, lamentablemente, al imperio romano que al puñado de hombres que trastornó al mundo. Tenemos la tecnología, tenemos los instrumentos, tenemos los flyers, los edificios, pero no tenemos el poder para transformar vidas. Otra de las características del imperio romano era que manejaban la sugestión colectiva. Entonces, muchas iglesias manejan la sugestión colectiva. Y aunque son iglesias grandes, usted los mira de cerca y usted se da cuenta que están llenas de personas con las características de las que la Biblia habla que nos tenemos que cuidar. Traidores, engañadores, amadores de sí mismos, idólatras, estafadores, o sea, sin afecto natural. Es impresionante. Hoy en día hay una oleada de gente que no tiene afecto natural, que todo es fingido, el amor es fingido. Usted hoy en día va a las iglesias, hermano, hay aquí en Valledupar, esto es aquí en Valledupar, un muchacho que salió de una iglesia, no digo ni la iglesia ni digo el nombre por respeto, pero ese muchacho era un líder grandísimo, movía gente, 60 muchachos, 80, era un líder grande. Para mí eso es grande, porque yo que no soy capaz de mover ni 3 ni 4, ver un man que mueve 60 es mucho. Y el man los convencía y hablaba siempre palabra. Y un día se lo llevó para un retiro y este muchacho era un homosexual. Es aquí en Valledupar. Se lo llevó para un retiro y armó una iglesia después, y dice que los echaba aceite en todo el cuerpo y luego los comenzaba
a tocarles el miembro y luego comenzaba a incurrir en actos homosexuales con muchos de esos muchachos. Al último eso fue un enredo, eso fue un rollo, brother. Y el man se desapareció un tiempo de la escena y ahora volvió a surgir, ahora tiene otro grupo también y anda por ahí visitando iglesias y es un homosexual. Porque yo le estoy diciendo a usted, mire lo que es la iglesia hoy en día, a diferencia de la iglesia de la que Gibbon escribió. Hay gente amargada y resentida en las iglesias, gente adúltera, mucho adulterio. Aquí hay un Facebook que se llama el Facebook de la gente con doble vida, algo así, y hay un pastor ahí metido, y te estoy hablando de aquí de Valledupar. Chicas que se suben en los grupos de alabanza o cualquier ministerio y viven una vida totalmente sexual, desordenada, y están en nuestras iglesias ministrando. Una vez un muchacho llegó donde un pastor, un muchacho que siempre tuvo como una confusión de saber si era homosexual o no, y llegó donde el pastor y le dijo: pastor, yo creo que yo tengo problemas de homosexualismo. Y el pastor le dijo: yo también. Vamos a refregarnos un ratico antes de que empiece el culto, que no hay problema. Esa es la iglesia de hoy. Esa es la iglesia de hoy, mi hermano. Entonces, es triste reconocer que tú en las iglesias te encuentras la peor clase de gente, con apariencia de piedad, porque esa virtud de la que habló Gibbon, Pablo la describió como el misterio de la piedad. Era el misterio de la piedad. Y hoy hay gente que vive con una apariencia de piedad. Entonces, dicen ser tus hermanos, pero les encanta potencializar tus debilidades. Con sus comentarios tratan de dejarte lleno de cargas y frustraciones. Cuando la Biblia dice: hónrense unos a otros, lleven la carga unos de otros. Gente que vive escarbando en tu realidad para encontrar las cosas que te duelen y te avergüenzan y exhibirlas al mundo entero. Gente que tiene una mentalidad precisa y detallista, que saben con exactitud cuál es el dardo que saldrá de sus bocas para acabar con tu estima. Gente que engaña y estafa sin escrúpulos. Pastores que no tienen revelación y se dedican a ir por los pasillos recogiendo chismes para luego tirar sátiras desde el púlpito. Gente que te odia por tu capacidad de soñar, que manipulan a los demás para que se vuelvan una maquinaria que te aísla o te destruye. Esa es la iglesia de hoy en día. Y tenemos un ego cultural colectivo. Tenemos los medios, tenemos las catedrales, los templos, pero somos unas vidas totalmente rancias. No digo que son todas ni todos, pero la mayoría y es triste. Entonces tenemos que mirar dentro de nosotros, más allá de nuestro ego y más allá de lo que pensamos que somos, y encontrar las debilidades que nos enferman como iglesia. ¿Qué cosas nos están enfermando? ¿Qué cosas nos están destruyendo y están impidiendo el crecimiento de nuestras iglesias? ¿Me están escuchando? Entonces ahora vamos a hablar un poquito, ya para avanzar, de lo que es una iglesia saludable, por lo menos por lo que yo pude encontrar. Y es que la iglesia, como dijimos antes, es un organismo. La iglesia no es una organización, aunque tiene cosas de organización. La iglesia es un organismo es algo viviente. Cuando tú estás en una empresa te dicen: usted no le importa a la gente, usted cumpla con sus objetivos. Entonces usted ve pastores y líderes diciendo: usted no le importa a los demás, no, que usted nada más venga aquí y ministre y suba y haga lo que tiene que hacer, porque el resto no importa. No, porque si Jesús te viera a ti te diría: si usted va a venir a traer su ofrenda y su hermano tiene algo en contra suya, vaya, pídale perdón a su hermano, deje la ofrenda en el suelo, y cuando haya arreglado las cosas con su hermano, venga entonces y haga lo que tiene que hacer. Ese es Jesús, ese es el organismo. El organismo, el corazón no le puede decir al pulmón: a mí no me importa lo que usted haga lo que le dé la gana, yo hago por aquí por mi parte lo que sea. No, el corazón y el pulmón tienen que estar en una codependencia, porque si no hay circulación de sangre, ocurre muerte, ¿no? Todo órgano que se sale del organismo se muere. Entonces tenemos que aprender a ser un organismo más allá de una organización. Colosenses 2:19 dice: haciéndose de la cabeza, Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. O sea, esa unidad de coyuntura, esa unidad de ligamento, de organismo, trae crecimiento. Entonces debemos aprender a ser unidos. Es interesante que en el Nuevo Testamento la palabra unánimes aparece 12 veces en el Nuevo Testamento, y 11 de esas 12 es de la iglesia primitiva. Aparecen en los Hechos. O sea, un mensaje nos están dando para la clave de su crecimiento y de todo el caos que crearon. Porque eso era una iglesia que predicaban y 5,000 se convertían. Luego por allá 3,000. Los metían a la cárcel, un ángel los rescataba.
O sea, eso era una cosa increíble, era una máquina de crear caos. Entonces, domingo tras domingo nosotros venimos a celebrar que Cristo nos salvó. Pero si no hay amor entre nosotros, venimos a hacer un címbalo que retiñe, bulla. Porque el que dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo van a amar a alguien que no han visto si no aman al que pueden ver? Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está Él, en medio de ellos. Entonces el mensaje de la iglesia de Cristo debiera ser que el Dios Todopoderoso nos ama como amó a su Hijo, y nuestra respuesta debe ser la misma de los cristianos del primer siglo: poner todo nuestro empeño para que el nombre de Cristo sea conocido y honrado por todos los rincones de la tierra, no por medio de cultos que no tienen nada que ver con la realidad del día a día, sino con la celebración de la presencia de Dios en medio de nosotros. Y eso se logra con unidad, amor, perdón, respeto. Amén. La base de la falta de perdón, la base de las malas relaciones en la iglesia se llama amargura. La Biblia lo define como raíz de amargura, algo que está enraizado en nosotros. Y dicen los expertos que tu nivel de espiritualidad, si tú eres espiritual, se mide en la velocidad con la que perdonas. Ese es el termómetro de la espiritualidad. Si tú te demoras meses, días, años para perdonar, eres un carnal. Si perdonas al instante las ofensas, si tu estilo de vida, si tu respuesta es el perdón a toda clase de ofensa, eres espiritual. Amén. Que no es fácil escuchar estas cosas. Entonces, debemos lidiar con nuestras raíces de amargura, porque ¿sabe por qué siempre hay chismes, hay calumnia, hay un ambiente pesado en las iglesias? Por la amargura. Porque una persona que es amargada y no sabe perdonar, lo digo yo, que yo fui un amargado muchos años, un gran amargado dentro de un estuche de payaso, siempre habla mal de los demás. Un amargado siempre, aunque no quiera, es una respuesta instantánea. Aunque ame a otra persona, le es imposible no hablar mal de esa persona. Ese es el amargado. Debemos lidiar con eso. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, es una cuestión de ponerle atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe las barreras de las que hablamos, y por ella muchos sean contaminados. Ojo a la palabra contaminados. Nosotros no podemos responder a las ofensas con otra forma que no sea el perdón. No tenemos otra. Recuerde que usted y yo tenemos un modo de vida desconocido por el mundo. Usted y yo pertenecemos a otro lugar y debemos responder con perdón a toda clase de ofensa. La raíz de amargura, como todo raíz, tiene sus tentáculos que buscan la manera de crecer, buscan terrenos húmedos para crecer. La raíz busca una humedad y ahí se nutre. La amargura busca pequeños recuerdos siempre para legitimizar su derecho a existir en tu vida. Ella busca información, la amargura. Por eso es que usted ve que usted siempre que usted está por ahí libre, que está ocioso, usted comienza a repasar las cosas que le ofendieron. Eso es lo que usted repasa. No se acuerda de otra cosa. Vive acordándose de lo que le amarga. Y por eso no eres capaz de perdonar. La amargura es como una maquinita dentro de nosotros, una máquina que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. No descansa. Tú estás dormido y ella está funcionando. Estás hablando con alguien, ella está funcionando. Estás comiendo, ella está funcionando. Practicas deporte y ya está en función. Esa es la amargura. Y consume nuestras energías espirituales, emocionales y físicas, aunque no nos demos cuenta. En el verso que leímos, la palabra griega para contaminar es manchar. La amargura es una mancha en la iglesia. Y recuerde que Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, o sea, sin amarguras. Hay una historia de un joven que llegó a un matrimonio y el joven vivía amargado con la mamá porque la mamá se había muerto también, se había muerto muy joven y él no podía perdonarle a la mamá que se hubiera muerto. Entonces él tenía en su corazón un sentimiento de abandono, que alguien en cualquier momento que él amara mucho podía abandonarlo. Entonces le costaba enamorarse por eso, porque yo no me puedo enamorar de alguien que en cualquier momento me va a abandonar. Mi mamá me abandonó, pero él no entendía que era pues que la gente se muere, ¿no?
Pero entonces él llegó a un matrimonio y se casó con una chica y la chica lo amaba, y él también la amaba a ella, pero había una barrera que no eran capaces de atravesar y no se explicaban qué, y era la amargura. Cuando lograron ellos descubrir que la fuente de los problemas relacionales de ese muchacho era su rencor hacia su mamá, el hombre pudo establecer relaciones sanas y pudo amar a su mujer como quería amarla. Esos son los estragos de la amargura, viejo. Entonces, dice la Biblia, bueno, y otra cosa para llevar el perdón a la práctica. Se lo digo yo que a mí me cuesta mucho perdonar y lucho con eso y no me importa si pierdo autoridad si lo digo. Es una de mis grandes luchas. Pero les puedo decir por experiencia que el perdón, más allá que ser un evento, de que eso no es que, yo pedí perdón y ya se arregló la cosa, no. No es un evento, eso es un evento, bien, chévere, la gente que perdona así, porque hay gente que perdona automáticamente, pero el perdón es un proceso lento, de tú dejar de repasar lo que te amarga, dejar de repasar las cosas hay cosas del otro que no vamos a poder cambiar nunca y hay que aprender a convivir con eso, porque amor es aceptación total, no aprobación total. Hay cosas que yo no apruebo, pero yo no porque no apruebe, no lo acepto. Yo acepto todo, pero no apruebo todo. Entonces, el perdón es un proceso. Hay cosas que el líder cristiano debe entender, que hay ovejas que no se mueven como uno quisiera que se movieran, pero se mueven de otras maneras. Yo tengo, es que lo de este man es esto. Yo tengo que ser sensible y aceptarlo como es. Yo, en mi pareja, esta persona, pues, tiene sus detallitos, pero también tiene otros detalles y yo debo fijarme en los detalles buenos. Esas son las bases de las relaciones sanas. Y esas son las bases que deben unirnos en coyuntura como un organismo vivo. Amén. Pentecostés se desarrolló cuando la iglesia dice que estaban como en el aposento alto, unánimes. Estaban todos unánimes y el fuego descendió sobre ellos. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Otra de las razones o fórmulas para hacer una iglesia saludable es que conozcamos a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Yo quiero conocerlo. Lo que pasa es que las iglesias están llenas de personas que saben mucha Biblia, pudieran ganar debates bíblicos, saben mucho acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Yo puedo saber mucho acerca de un famoso, puedo saber sus dietas, saber cuál es la ropa interior que tiene puesta en este mismo momento. Eso no implica que yo lo conozco. Esos son chismes que yo me averiguo de boca en boca o leyendo por ahí. O si él publica un estado y dice, mire, tengo tal cosa puesta, bueno, pero eso no indica que yo tenga amistad con él, ni que yo tenga intimidad con él. Entonces tenemos que aprender a ir más allá de lo que sabemos de Dios, de lo que conocemos, y conocerlo a Él, profundizar, ir más allá. Amén. Para eso hay que aprender a orar como se ora en la Biblia. Orar con desesperación. Orar no es un ejercicio mecánico. Hay que aprender a orar con desesperación, con un verdadero clamor. Invocar significa implorar pidiendo ayuda. Y esta es la oración que toca a Dios. Andrew Bonar, un famoso escritor de devocionales de Escocia, escribió en 1853, a Dios le agrada que su pueblo vea que no hay otra salida y que no hay esperanza excepto en la oración. En esto reside el poder de la iglesia para enfrentarse al mundo. Y usted y yo necesitamos de ese poder de Dios para poder enfrentar este mundo. Amén. Termino con esto. Dice la Biblia que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Esa llenura que mantuvo a esa iglesia primitiva, que aunque era un bebé recién nacido, al mismo tiempo indefenso, prácticamente vulnerable, creó los mayores estragos en un imperio, tumbó el imperio y hoy se mantiene. Así, para alcanzar esa llenura, que es la palabra, la figura de ser llenos del Espíritu Santo, es como un viento que sopla las velas de un barco. A eso se refería, ser llenos. Es como un viento que sopla las velas de un barco en alta mar. Ese es el ímpetu de los cristianos, que no son ellos, no son sus fuerzas, es un viento que va más allá, pero ellos tienen que tener las velas abiertas, ¿sí? Para que el viento les sople. Otra figura de ese ser llenos es que el Espíritu Santo impregne, si se dice así, cada átomo de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, en todo lugar. El Espíritu Santo debe llenarnos y tener el control absoluto de nuestras vidas. Porque la presencia de Dios, como decíamos ahorita, no es una experiencia espiritual pasajera. La presencia de Dios en nuestras vidas es el medio práctico
para crear un impacto en el mundo. Termino con eso, espero que hayamos sido edificados. Amén.